En un mundo donde el cambio climático redefine nuestras fronteras y la tecnología avanza a pasos agigantados, la educación en ciencia y la sustentabilidad se entrelazan en un baile imprescindible. No solo se trata de aprender sobre el mundo que habitamos, sino de moldear un futuro donde conocimiento y conciencia ambiental se nutren mutuamente, creando un legado de sabiduría que trasciende generaciones. Porque educar en ciencia sin conciencia es preparar a una humanidad para un futuro sin raíces, y hablar de sustentabilidad sin ciencia es construir un ideal sin cimientos. Hoy exploraremos cómo estos dos pilares se fortalecen, se desafían y sobre todo se necesitan para crear un mundo en el que todos podamos prosperar. Bienvenidos al capítulo número 4 de Sembrando Opiniones. Muchas gracias, Dani. Es un placer tenerte aquí, a ti y a tu proyecto. Muchas gracias. Pero la audiencia no te conoce. Claro. Les quiero presentar a un querido amigo mío que se llama Iván Argueta Kim. Él es licenciado en bioquímica. Correcto. Pero ahorita es uno de los pioneros en sustentabilidad y en educación en ciencia, porque desarrollaste una plataforma llamada Science for You. Correcto. Una plataforma de educación en línea completamente innovadora, que me encanta. Muchas gracias. Y yo creo que tiene mucho que ver con sustentabilidad. Entonces, ergo por eso estás aquí. Así que hoy no solamente quiero platicarle a la audiencia la importancia de la educación, la importancia de la concientización ni de la sustentabilidad. Hoy también se trata de darle visibilidad a tu proyecto, porque creo que es un proyecto que vale completamente la pena que nuestro público conozca. Perfecto, amigo. Pues bueno, muchísimas gracias. Y pues nada, como tú dices, no me conocen. Yo soy Iván Argueta. Justo como menciona Dani, yo creé hace, ¿qué fueron? 2 años, la marca Science for You. Creé la marca porque justo yo pensaba mucho, originalmente salió porque yo pensaba mucho en que los alumnos de la universidad necesitaban clases particulares para poder sobrepasar sus materias más difíciles. En mi caso fue termodinámica química con el doctor, ¿cómo se llama? Ricardo. Saludos, doctor Ricardo. Saludos, doctor. No. Y yo dije, señor, necesito clases particulares. Y nomás no conseguía. Qué difícil fue conseguir una clase particular de termodinámica. De ahí sale Science. Science nace de la idea de esto: tener una comunidad de, primeramente, alumnos que ya estén por egresar de la carrera, para poder darles una capacitación, un apoyo, un encaminamiento hacia los alumnos que tienen estas materias más complicadas, que puedan tener clases particulares con esos de los que están a punto de egresar. De ahí sale Science, de ahí sale esa idea. Posteriormente se encaminó a ya no solamente alumnos, se encaminó a profesores. Y profesores, no estoy hablando de profesores de secundaria, de preparatoria, que no se especialicen con los alumnos de licenciatura. No, estoy hablando de maestros, de doctores, claro, que ya tengan mayor conocimiento, mayor auge o mayor visión hacia un alumno de licenciatura. De ahí sale Science. Pero posteriormente a esto, yo veo a Science con un potencial mucho más allá. Empiezo a reclutar a un equipo bastante prometedor, que hoy en día mi equipo yo lo quiero con mi vida. O sea, de verdad, tanto Sebastián, Jacqueline, Regina, que están dentro del equipo de Science. Sonríen, equipo de Science. Sonríen. Está en la televisión. Se me hacen, puta, son mis 3 fantásticos. Como los 4 fantásticos, está padrísimo. Qué maravilla. Pero pues aquí Science empieza a crecer un poco más. Science, de ser una plataforma solamente digital para ciencias exactas, tanto ciencias como matemáticas, química, física, biología y ciencias de la salud, es una marca que ahora también busca tener diferentes áreas del aprendizaje o áreas para poder seguir creciendo. Science for You ya no solamente Science for You, también es Science for Food, Science for Health, Science for Stamina, Science for Emotions, Science for Sport. Todas estas, vamos a ponerle submarcas de Science for You, van a encaminar a que la gente de la ciencia o que la gente que no es de la ciencia puedan estar en la ciencia, ¿no? O que tengan mayor visión de lo que es la ciencia. ¿Cuál es la misión de Science for You? Que el día de mañana México sea un país competitivo a nivel científico. Esa es la misión de Science for You de aquí a 20 años. Wow. Un propósito muy loable. Sí.
querido Kim, porque justo ahorita en la previa estábamos hablando de lo difícil que es trabajar en este entorno, y aquí es donde yo quisiera hacerte la primera pregunta que traje el día de hoy, porque mucha gente de nuestra audiencia seguramente está pensando, ok, el proyecto está increíble, pero ¿qué tienen que ver la sustentabilidad y la educación? Ok. Y bueno, aquí es donde podemos empezar a hablar por horas, porque tiene todo que ver. Totalmente. O sea, yo creo que va mucho más allá de los objetivos de desarrollo sustentable. Seguramente tú sabes que hay un objetivo de desarrollo sustentable que tiene que ver con educación de calidad, educación accesible para todos. Y al final, pues no estamos hablando de algo que debería ser muy complejo. No todo el mundo debería tener derecho a acceder a educación de calidad, y por alguna razón en nuestro país eso siempre ha sido un desafío, ¿no? Claro. Estamos hablando desde que el siglo pasado no se supo consolidar nunca el sistema de educación pública, y en nuestro país desafortunadamente la educación privada, carencia. Sí, hay una carencia y muy grande, y la educación privada pues ha sido la forma en la que muchas personas pueden salir adelante, para encontrar a veces trabajo, o pues para salirse un poco del esquema que tristemente existe de pobreza. O sea, al final sí hay una correlación entre las personas que tienen acceso a la educación y una vida mejor, y la gente que no. ¿Qué digo? No es la regla. Claro. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Pero al final sí termina habiendo un déficit en cosas como la investigación. Claro, pues es que aquí justo lo que tú mencionas es correcto. Yo creo, retomando tu pregunta, primeramente, ¿cómo se relaciona todo esto? Yo siento que la sustentabilidad, vamos a hablar desde el significado, sabemos que la sustentabilidad es el desarrollo de los negocios sin mermar los recursos naturales, ¿no? Prácticamente, sí. Entonces, aquí justo Science lo que quiere lograr es que en la pandemia nos dieron a relucir muchas cosas, que podemos seguir avanzando como sociedad sin necesidad de gastar los recursos naturales o sin necesidad de seguir contaminando el ambiente. ¿Cómo está esto? Bueno, ya no estamos usando lo que antes se usaría en una escuela, que serían que los libros, que hojas impresas, que el transporte público para poder ir allá. Todos esos temas que muchas veces no los llegas a visualizar. Claro. Porque dices, güey, está en tu vida diaria el usar papel, el usar tus libros, el usar tu transporte, ya sea público, ya sea privado. Sí, por supuesto. Está tu día a día. Pero cuando te das cuenta que tu transporte de día a día es uno de los que más contamina, o que el uso de tu papel, del papel impreso, es una cosa bárbara para contaminación, está cañón. Sí, claramente el uso de la computadora también contamina, generamos CO2 en base al uso de la computadora, pero no es mayor a lo que se usa con el coche, no es mayor con lo que se usa a la impresión de un libro. Está cañón. No, y pensando que, por ejemplo, muchas personas, nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, todo mundo conoce el tráfico de la mañana, sí, el tráfico de la noche, y mucho de la hora pico, por supuesto. Y eso tiene que ver porque muchas personas tienen que llevar a sus hijos a la escuela. Totalmente. Y es una triangulación porque la casa está aquí, la escuela está acá, el trabajo está acá, entonces termina siendo todo un recorrido muy difícil. Uh-huh. Y sí, bien, lo dices correcto. O sea, al final eso representa anualmente muchas más emisiones que el tema de la computadora, porque eventualmente el tema de la computadora se va a mitigar cuando las energías renovables empiecen a alcanzar un porcentaje mayor, bastante alto en la matriz energética. Uh-huh. Pues ya la energía va a empezar a tener menos emisiones en la huella de carbono de nuestro país. Sí es cierto que el consumo de coches, hasta que no sean vehículos eléctricos o híbridos, no va a cambiar. Totalmente. Y también el acceso a transporte público de calidad. Entonces, al final también Science reconoce y mapea estos problemas de la educación convencional. Pues es que, bueno, hay que aclarar una cosa que tal vez no aclaré en su momento, pero Science no es como tal una escuela. Ojo ahí. Okay. Science no es una escuela. Science es una herramienta para la educación. ¿Por qué es diferente? Porque nosotros no vamos a otorgar un diplomado, no vamos a un diploma, perdón, o otorgar un título. Una constancia. Una constancia. Okay. No por ahora. O sea, esto no es ahorita. Ahorita lo que Science, la plataforma que es te vamos a dar clases particulares, te vamos a dar
cursos pregrabados, te vamos a dar clases grupales, te vamos a dar masterclasses o bien ponencias, cátedras, seminarios, etcétera. ¿Para qué? Para que tu conocimiento siga creciendo o para que refuerces lo que tú ya aprendiste en la escuela. Si bien nosotros, lo que yo llegué a ver con todos los cursos, con todos los programas que hoy existen, es que muchas veces estos programas o estos cursos son presenciales o bien son híbridos, ¿no? De acuerdo. Entonces, aquí con esto, con las clases particulares, con las masterclasses, con las ponencias, lo que quiero lograr es que sea en línea y sea también fácil de acceso a todas las comunidades. ¿Esto cómo es? Science for You no solamente quiere basarse en un mercado, vamos a decirlo como tal, medio alto. Science for You quiere basarse también en un mercado medio o medio bajo, dependiendo cuál es la clase o la masterclass o la ponencia que se quiera ver, porque claramente, pues, bueno, desafortunadamente, o bien lo justo es que muchos doctores o profesores cobren conforme a lo que ellos saben, y pues eso es algo que yo no puedo evitar, o es algo que yo no puedo decirle, ¿sabes qué? No cobres eso. Cada quien cobra lo que sabe que debe cobrar, claro, ¿no? Entonces, conforme a eso es como yo voy a dar el costo de una clase, una ponencia, una masterclass, etcétera. Entonces, lo que quiero lograr es que conforme los profesores que van llegando, si algunos son gratuitos, si algunos dicen, Iván, yo me aviento una masterclass para Science for You, la clase es gratuita, todos pueden entrar a la clase, ¿no? Todos pueden entrar a la masterclass para poder seguir elevando su conocimiento. De acuerdo. Eso es lo más esencial que quiero lograr con Science en esa parte. Es muy interesante lo que dices porque en efecto tiene... Luego lo pensé, o sea, claro, tiene más sentido para una audiencia de clase media baja, porque es la clase que, pues sí, desafortunadamente a veces tiene que considerar muy seriamente no continuar la preparatoria. Totalmente. O sea, que tiene que ver cómo le hace para trabajar de joven, porque su familia necesita que entre a trabajar. Y digo, no estamos engañándonos de ninguna manera, esto pasa muy seguido. En la pandemia pasó, mucha gente tuvo que dejar la preparatoria, la universidad, la secundaria para meterse a trabajar porque ya no era simplemente viable. Pero sí existen, por ejemplo, todos estos instrumentos de universidad en línea, preparatoria en línea, terminar la secundaria en línea. Entonces, tú sí ves a Science for You siendo esta herramienta que vaya a acompañar a toda esta audiencia que no pudo terminar sus estudios de forma presencial para que sí los pueda terminar. Claro, totalmente. O sea, yo veo a Science el día de mañana como una universidad en línea. Yo veo a Science como una preparatoria en línea también. Porque nosotros nos especializamos más que nada en prepa y universidad. Si bien sí damos clases para secundaria, particulares, pero no es nuestro fuerte. Nuestro fuerte más que nada son licenciados y especializados. ¿Vale? Eso es nuestro fuerte o a donde quiero llegar. De acuerdo. Pero sí lo veo el día de mañana como una escuela en línea. Pero no solamente una escuela en línea que tenga una matrícula estratosféricamente grande, económicamente hablando, sino también que pueda ser apoyado por Science for You. Es decir, si el día de mañana me llega un alumno o una alumna que me diga, Iván, pues yo tengo este tema, quiero tomar esta materia o quiero tomar esta carrera que tienes tú en Science, entonces pues no tengo manera de cómo pagarlo. Perfecto, checo tu caso, checo cómo estás con tus calificaciones, qué es lo que quieres lograr, a dónde quieres llegar y si realmente quieres lograr eso, porque si es así, con muchísimo gusto Science puede patrocinar esa carrera. No puede financiar toda esa carrera a esa persona que realmente tenga esta hambre o esta visión de querer prosperar como persona, donde pues muchas veces yo he visto que muchas veces la gente como tal tiene estas visiones de querer prosperar, a veces no encuentran la manera en cómo y necesitan como tal un empuje de otra manera, ¿no? De acuerdo. Entonces yo lo he visto. También lo he vivido, he necesitado el apoyo no solamente de mis familiares, he tenido también el apoyo de mis amigos, he tenido el apoyo de mi pareja, he tenido el apoyo hasta de desconocidos que se han vuelto conocidos y hoy en día amigos, y que le agradezco al mundo, a Dios, a lo que se crea o a lo que crea la audiencia, a lo que que todo eso me ha ayudado a poder construir algo más, ¿no? Que claro. no solamente he sido yo, no quiero darme todo el crédito porque realmente sería una mentira.
le doy crédito a todas las personas que han estado a mi alrededor para poderme ayudar a dar Science. Entonces quiero regresar ese favor a las mismas personas que quieren crecer igualmente. Es que creo que ahí tienes un poco también la llave de la siguiente pregunta que te voy a hacer. Al final, sí hay un problema aquí en México con la educación, de que en efecto mucha gente con potencial y con talento simplemente no puede acceder a las oportunidades. Y a veces no es una cuestión de no, o sea, de que no es que no quieran, no se puede. Sí, o sea, son barreras tras barreras, tras barreras, tras barreras, y al final creo que estamos de acuerdo que la educación es esencial para seguir desarrollando la mente. O sea, ¿cómo te puedes relacionar con un tema tan complicado como el cambio climático, como el cuidado del medio ambiente, si no estás constantemente estudiando de forma crítica cualquier problema, ¿no? Al final es triste porque aquí en México hay muchos comentarios de muchas personas, o sea, de las más personas, eso, es que eso a mí cómo me afecta, es que eso a mí qué, es que a mí eso no me importa. Y es como, es que no lo estás pensando bien, sí te afecta, pero no lo quieres pensar. Totalmente. Entonces, al final, como una herramienta de, ok, ya sabemos que necesitamos desarrollar más personas con capacidad crítica para poder tomar buenas decisiones. Ahí es donde yo veo que hay una conexión muy importante con la sustentabilidad, porque eventualmente la sustentabilidad de nuestra sociedad va a depender de que toda la gente participe. Es lo que yo pienso, pero ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo podrías explicarle a nuestra audiencia la relación entre la educación y la sustentabilidad? ¿Cómo ves a tu plataforma contribuyendo a la sustentabilidad? Pues yo creo que más que nada el Science for You tiene que contribuir dando como tal estos conocimientos, dando estas capacitaciones o este apoyo de cómo puede enseñarle a la audiencia, enseñarle a sus alumnos a lograr una buena o lograr la sustentabilidad en su día a día, ¿no? O sea, creo que pues muchas veces las escuelas, hoy en día las universidades privadas, bueno, por lo menos voy a hablar desde mi ámbito o desde lo que yo conozco, que pues obviamente no es el 100%, quiero aclarar esto, que yo hablo desde mi experiencia. Claro. Que las universidades privadas, la mayoría de ellas, no tienen un tema como tal o una materia que se llame sustentabilidad para la vida o sustentabilidad aplicada o pues no sé, cambio climático o cómo combatir el cambio climático, o sea, temas o bien una materia que se enfoque a eso especialmente. Claro. ¿Cómo lo aprendes? Lo aprendes con tu día a día, lo aprendes con tu experiencia, lo aprendes con tu trabajo, lo aprendes porque te lo dijeron en tu casa y te pusiste a leer, eres autodidacta, shalala, no lo sé. O sea, al final yo aprendí sustentabilidad gracias a mi trabajo, que aparte del emprendimiento que tengo ahorita, pues tengo un trabajo en una empresa ambiental y claro, yo lo aprendí ahí, que es sustentabilidad. Realmente si tú me hubieras preguntado hace, ¿qué te gusta? 5 años, ¿qué es sustentabilidad? Me lo hubieras preguntado hace 5 años, no te hubiera dicho qué es, porque realmente no sabía. Yo supe hasta que entré a trabajar a una empresa ambiental, ¿no? Entonces son esas cosas que uno pues realmente te preguntas si realmente las universidades están abarcando los temas importantes de la vida diaria o de la vida de hoy en día, ¿no? Qué interesante. Entonces son esas cosas que Science tiene que abarcar, por lo menos en sustentabilidad, en cambio climático, en innovación científica, de abrir el panorama o abrir la visión de cada alumno que entre a Science for You. Es otra cosa muy interesante justo este tema de qué tanto están cubriendo actualmente los programas educativos estos temas ambientales. Yo vengo de una carrera donde sí en efecto tuvimos materias llamadas cambio climático, donde sí en efecto tuvimos materias llamadas responsabilidad social, ecoeficiencia de procesos sustentables, ecología industrial, un programa de estudios que sí abarcaba esos temas. Lo que sí puedo decir a tu favor es que en efecto no alcanza. El sistema con el que yo estuve entrenando cuando fui estudiante de universidad, en efecto no alcanza un semestre para cubrir todo. Sí. O sea, por más que quieras entender, sí tiene un límite al momento que acaba la clase. O sea, y el sistema a veces sí tampoco te permite como profundizar demasiado.
y te terminas quedando a veces con lo básico. ¿Y por qué digo lo básico? Porque en efecto tú sales con esta idea de ya me lo enseñaron, llegas al mundo real y no es cierto. O sea, terminas aprendiendo todavía mucho más porque ya lo estás viviendo en carne propia. Y ahí es donde ya se transforma todo. Pero este fenómeno no solamente pasa con sustentabilidad, también pasa con finanzas, también pasa con, economía y finanzas en general. Totalmente. Administración de empresas, contabilidad creo que ya dije, pero... la carrera que quieras, ¿no? Arquitectura, Sí. ingeniería civil, o sea, por más que te pongas a practicar en la escuela, no alcanza. Sí, totalmente. Es que son materias que creo que la universidad, o por lo menos los planes educativos, no lo toman en cuenta. Por ejemplo, tú dices que si tuviste estas materias, aquí algo que yo quiero como complementar es que sí, por ejemplo, en las carreras ambientales, como tal, ¿qué es esto? ¿Ingeniería ambiental? Ingeniería en desarrollo sustentable. Hola a todos. Ingeniería en desarrollo sustentable, ingeniería ambiental me imagino que también las toma, pero pregúntale a un administrador de empresas si lo toma. Pregúntale Claro. a un actuario si toma eso. O pregúntale Claro. a un ingeniero civil si toma esas partes. Es verdad. Y iba para allá, era lo que te quería preguntar. ¿Tú cómo conceptualizas en Science for You llenar estos huequitos con gente que no tiene absolutamente nada que ver con el tema? Pues es que yo quiero que el día de mañana, si bien Science se va a enfocar solamente en ciencias totalmente, no vamos a enfocar en otro lado. Si bien, por ejemplo, si el día de mañana Science se convierte en una universidad privada en línea, vamos a tener ciertas materias de tronco común, como por ejemplo, no lo sé, lectura, comprensión lectora, no lo sé, análisis crítico, shalala. Otra materia que yo creo que puede ser tronco común, pero que se podría llevar hasta 2 semestres, sería sustentabilidad, sería finanzas personales, muchas veces, o por lo menos, nadie me va a dejar mentir, muchos jóvenes de nuestra edad, 25 años. 25 años, 24 años, 23, 26 años, no sabemos, y yo me incluyo porque no sabía. Hoy en día tuve que aprender a la mala Sí. de qué son las finanzas personales, ¿no? O sea, cómo gestionar tu dinero, cómo gestionar tus gastos, bla, 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 bla. Eso es un tema. Sustentabilidad, de qué es sustentabilidad, cómo puedo cuidar el medio ambiente, todas esas cosas que creo que son temas que hay que abarcar como tronco común. Hablemos un poco de eso porque es súper interesante. Es que sí, es una realidad que sí te empiezas a preocupar por esto porque ya es inminente, ¿no? O sea, ya estás en una edad donde sí tienes que empezar a pensar qué voy a hacer con mi vida en serio. O sea, sí tengo que organizar esto, especialmente para mantener un cierto estilo de vida que al final es todo lo que la gente quiere con subir sus ingresos, ¿no? O sea, encontrar una forma de vivir bien. Total. Pero vivir bien en el sentido como de estoy en paz con Sí. la comida que voy a comer, en dónde voy a dormir, ¿sabes? O sea, con necesidades básicas, o sea, asegurar necesidades básicas. Ya lo demás es ambición. Sí, ya lo demás es ambición personal, no tiene nada de malo, pero bueno, el punto es que, en efecto, satisfacer necesidades básicas y satisfacerlas de forma, suficiente, ¿sabes? O sea, calidad de vida buena, o sea, darte tus lujitos, salir a comer donde tú quieras, dormir a la hora que tú quieras, o sea, ya hablamos de cosas muy humanas, ¿no? Claro. Que cada quien pues va definiendo, pero sí es una realidad. Nadie te enseña estas cosas. Nadie te enseña los planes o las estrategias que mucha gente sí lleva a cabo para lograr esos objetivos. Y te vas por las tangentes de es que la universidad me va a ayudar a conseguir un trabajo y no es cierto. O sea, una maestría me va a ayudar a conseguir un trabajo y tampoco es cierto. Y lo mismo pasa también en el entorno laboral. Un trabajo me va a ayudar a encontrar la libertad financiera. Y tristemente tampoco es cierto. No, o sea, al final creo que todo depende de estrategias, todo depende a preparación, a preparación. Sí. Y desafortunadamente, y es algo que mucha gente no toca, la libertad financiera o el poder estar en paz, entre comillas, siempre va a ser los contactos, las palancas en México. Es que sí, eso está muy cañón también. Sí. O sea, es terrible, es terrible. O sea, porque esto pasa en todos los rubros. Esto pasa en todos los rubros. Y sucede en todos los sectores, en todas las industrias. O sea, no hay una filosofía, una cultura de meritocracia. Al final a veces se queda el que es amigo del amigo. O sea, no importa que tú tengas un doctorado, seas el más preparado. Si el dueño de la empresa tiene a un amigo suyo y su amigo suyo tiene un hijo que solamente tiene licenciatura trunca,
y le está diciendo hazme el favor, hazme el paro, ponlo en tu empresa, Sí. se va a quedar con tu lugar, quieras o no. Y Sí. es feo, es frío, es feo, pero desafortunadamente muchas veces así en México. Por lo menos yo Sí. lo he visto, tengo varios ejemplos en muchas empresas que yo veo al ingeniero, al licenciado, lo veo y digo, ¿por qué? O sea, no es mala onda, pero ¿por qué tú estás en este puesto? ¿Por qué tú tienes la gerencia y Sí. no tu trainee? O sea, no entiendo esa parte. No, obviamente no comento nada porque digo, o sea, al final cada quien es una empresa diferente, nada más lo estoy viendo, ya, ¿no? Pero ahí te das cuenta que muchas veces se basa por palancas, no se basa por preparación. Sí, habilidades, netas habilidades. Justo, esto es muy complicado. Y bueno, creo que ahí también Science for You tiene esta oportunidad, ¿no? O sea, preparar gente técnicamente capaz. Correcto, correcto. Sí, o sea, al final Science for You, aparte de preparar gente capaz, quiero que Science for You no solamente sea una plataforma que pueda preparar o que pueda darte los conocimientos ambientales, sustentables, científicos. No, quiero que Science for You también sea una empresa donde se pueda trabajar cómodamente, donde haya colaboradores que se puedan nutrir entre ellos. Yo lo que le digo siempre a mi equipo, a esta Jax, a Regina y a Sebas y a todos los que entren a Science, que todos tenemos derecho y tenemos voto y tenemos voz. O sea, no importa que tengamos al trainee o al pasante o al becario que acaba de llegar hace una semana. Si él tiene una idea buena, que se escuche y que se tome en cuenta, ¿no? Y si la idea no está bien estructurada, darle una retro para que se le estructure bastante bien la idea. ¿Por qué? Porque si nosotros mermamos o si nosotros limitamos a la gente a que tenga derecho a opinar o derecho a expresar su creación o su imaginación dentro de un trabajo, literalmente le estás diciendo, tú solamente funcionas para lo que te contratamos y no puedes ser otra cosa. O sea, no te puedes explayar. Si tú eres contabilidad, no te vas a poder explayar a marketing porque ¿por qué? ¿Para qué? No. O sea, yo creo que aquí todos tenemos derecho y voto en ciertas cosas. ¡Qué bien! Obviamente a contabilidad no le vas a decir, oye, güey, dame una campaña de marketing, porque pues obviamente no. O sea, creo que él no estudió para eso. Sin embargo, si tiene, por ejemplo, la idea de que llega y me dice, oye, Iván, ¿y no has pensado en tener un proyecto de, no lo sé, de un gimnasio basado en Science for You, donde puedas dar clases de Science for Sport y pongas que no sé cómo funciona el cuerpo humano cuando hace ejercicio anaeróbico y aeróbico? Y veo su idea y la empiezo a considerar y digo, oye, sí estaría bien, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ese tipo de cosas son las que digo, güey, hay que darles ese derecho. No, y hay que levantar a la gente, o sea, Sí. creo que, o sea, justo algo que es muy agotador para la gente de nuestra generación en general es que, en efecto, tú llegas fresco de la universidad o apenas empezando a trabajar y llegas con ilusiones, con ideas, todo, y la gente de arriba te las aplasta, o sea, y es como, esa retroalimentación sí creo que te puede servir, o sea, a veces sí la gente necesita un zap en la cabeza, pero al mismo tiempo, mal manejado, pues desilusiona mucho, desmotiva, la gente se vuelve apática. Sí. ¿Cómo puedes combatir, por ejemplo, la apatía en la educación en línea? O sea, porque te quiero preguntar algo. Sí. Mucha gente podría argumentar que la educación en línea no sirve. Sí. Porque así como la pandemia resolvió... la pandemia arruinó todo lo que teníamos antes, pero entraron tecnologías a resolver esos problemas. Uno de ellos fueron las clases en línea, ¿no? O sea, herramientas como de videollamadas en general vinieron a arreglar ese problema. Correcto. Pero mucha gente diría que las clases en línea no sirven o que no están padres. Y te voy a decir algo. Yo, por ejemplo... no me considero un fan de las clases en línea. Yo sufrí las clases en línea. Me hacía falta la convivencia, me hacía falta el contacto con otras personas, en el sentido de que era muy complicado ver 30 pantallas apagadas, por ejemplo. Totalmente. O sea, desmotiva, te quita energía. O sea, ¿cómo puedes combatir esa apatía desde Science for You? Es que aquí hay algo muy importante que tú comentas. Hay mucha gente que no le gustan esas clases en línea por el tema social. Estoy totalmente de acuerdo. Porque somos, como bien lo dicen, como dice la ciencia, somos seres sociales. Somos creados para socializar, realmente. Así fue, tal cual, en pocas palabras.
Entonces, aquí, ¿cuál es el meollo de las clases en línea? ¿Cómo podemos combatir la apatía de clase en línea? Hay que dar como mayor interacción entre alumno-profesor. Si bien no es lo mismo como tenerlos presencial, claramente no, pero está solucionando un problema. ¿Cuál es el problema que está solucionando? El más valioso que todo el mundo necesita solucionar y que muchas veces no le toman en cuenta, que es el tiempo. El tiempo que se pierde por el transporte. El tiempo que se pierde justo por el transporte de ida y de vuelta. El tiempo que se pierde entre clases. El tiempo que se pierde, si estás trabajando, pues si estás haciendo home office, el tiempo que se pierde por estar en las horas muertas, bien le llaman, ¿no? Las horas muertas en el trabajo. Claro. ¿No? Entonces, el tiempo que se pierde dentro de la escuela, por ejemplo, digamos, con los licenciados, voy a hablar otra vez de la universidad, entre clases, porque nunca tienes, yo por lo menos cuando estaba en la universidad, yo no tenía clases seguidas, siempre tenía 1 o 2 horas muertas, rara vez tenía clases seguidas, que tenía ya la clase de 1 a 1:55 y la otra clase la tenía a las 2:15, ¿no? Ok. Entonces, rara vez tenía clases así, pero esos tiempos muertos, que son a veces tiempos donde no estás conviviendo con alguien, tal vez sí, estás con tus amigos, pero tal vez no estás conviviendo con nadie y estás nada más viendo tu serie, o estás viendo un libro, o estás viendo otra cosa, o estás en el TikTok, prácticamente, tal cual. Sí, ¿no? tal cual. Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr las clases en línea? Que puedas tener mayor tiempo para hacer tus cosas. O sea, si tú tienes tus clases a las 7 de la noche, que son 6:30, actualmente 6:30 p.m., tienes tu clase a las 7, bien, yo puedo estar ahorita aquí relajado, si no he comido voy a comer algo, o puedo tener, no sé, un pequeño break con mi familia si es que vivo con mis papás, o puedo platicar con ellos, no lo sé. Puedo tener alguna convivencia con mis amigos si es que tengo vecinos que son mis amigos y puedo ir a verlos. Ajá. No lo sé. Puedes tener mayores actividades a diferencia si la pasas en el tráfico de la Ciudad de México. Eso es verdad, o sea, eso es verdad. Sí tienes un punto. Y bueno, es curioso porque algo sucede y a ver si me puedes ayudar a entenderlo. Pero, por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando home office. Uh-huh. Claramente cambió mi vida. Sucede todo lo que tú dices. Y al mismo tiempo se comprueba que puedes seguir adelante sin la necesidad de ir a una oficina. O sea, claro. Toda esta gente que está enajenada con la idea de que para poder ser productivo tienes que estar en la oficina, híjole, están equivocados, con todo respeto. Uh-huh. Pero es curioso porque no se acopla de la misma forma que una clase. Claro. O sea, totalmente. No funciona igual. O sea, y esto sí está un poquito más estudiado, por ejemplo, a ver qué me puedes decir de esto, que en efecto las tasas de retención de las personas son muy bajas ya, o sí. sea, cada vez la gente pone menos atención porque, o sea, ya no es posible también a veces, o sea, obviamente si le quieres echar un montón de ganas y me voy a concentrar, pues sí lo haces, ¿no? Eventualmente la gente termina sacando tareas, proyectos, lo que sea, en tiempo récord, ¿no? Enfocándose 9 horas a veces, pero son los menos, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿cómo te puedes enfocar de lleno a una clase de 1:30 en línea? Cuando, o sea, hay mucha gente que a lo mejor le gusta tomarla desde su cama, ¿me explico? Claro. O sea, ¿cómo puedes combatir eso? Es que, ojo ahí, mis clases, si bien no van a durar 1:30, no duran 2 horas, porque independientemente sea en línea o sea presencial, está comprobado que una clase que dura más de 1 hora, el alumno, ¡pop!, se desconectó. Ya no hay concentración después de 1 hora. Si tienes una clase de 1:30 sin ningún break, el alumno está desconcentradísimo después de 50 minutos, después de 1 hora. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Las clases de Science for You, si bien las clases particulares sí duran 1 hora entera, 60 minutos. Las clases grupales duran 60 minutos. Las clases pregrabadas o los cursos pregrabados duran a lo mucho, están durando cada capítulo 20 minutos. ¿Por qué 20 minutos? Y aquí es importantísimo eso, porque en 20 minutos te quiero explicar lo esencial de un tema. Es más, estamos aprendiendo química básica. En química básica vamos a ver nomenclatura, vamos a ver grupos funcionales, vamos a ver reacciones redox, no sé. En 20 minutos te quiero explicar la primera parte de nomenclatura. O los conocimientos básicos de química, que es una mezcla heterogénea, que es una mezcla homogénea. En 20 minutos, tal vez en menos.
En otros 20 minutos te voy a explicar qué son la nomenclatura. En otros 20 minutos los grupos funcionales. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero que el alumno se concentre solo en el tema esencial al que está enfocado en 20 minutos. No te voy a quitar media hora, no te voy a quitar 40 minutos, ni siquiera una hora en nuestros pregrabados. Solamente te voy a quitar 20 minutos. Y muchas veces las plataformas que hoy en día existen tienen clases que sí son mayores a 20 minutos, de 30 a más, porque yo he tomado cursos en línea de pregrabados que duran el capítulo 1 hora, que duran 2 horas. Qué espanto. Que es un espanto, que realmente yo me quedo así y no lo aguanto. O sea, yo hice las clases de pregrabadas de Science en base a mi sentir con el tema de las 2 horas que yo dije, güey, yo no aguanto esto. Yo no aguanto 2 horas. Yo no aguanto 1 hora viendo a un profesor explicando sin poder hacerle ninguna pregunta. O sí que me pueda hacer ninguna pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las particulares y las grupales que sí duran 1 hora? La diferencia es que aquí van a ser con preguntas y respuestas, tienes la interacción con el profesor tiene la responsabilidad de preguntarte, ¿todo está bien? Aparte que son grupos, que buscamos que los grupos no rebasen 40, 50, 60 alumnos. Podemos tener grupos de 20 alumnos, podemos tener grupos a lo mucho de 30 alumnos, pero si tenemos un grupo chiquito de 10 alumnos, perfecto, porque entonces estás abarcando tú el conocimiento que está dando el profesor, lo está dando hacia solamente 10 alumnos y ya no se va a dispersar en todo lo demás, y el profesor se puede concentrar en esos 10 alumnos en vez de concentrarse en 60 alumnos, que probablemente de esos 60 alumnos, ¿cuántos van a tener dudas? Por lo menos el 80%. En 10 alumnos, ¿cuántos van a tener dudas y cuáles van a ser resueltas? Es que es ahí el tema, ¿no? Entonces, y las clases particulares, si duran 1 hora, también son en línea, pero estas son las más bellas que yo creo de Science for You, porque aparte de todo esto, no solamente tienes el apoyo personalizado con el profesor, donde el profesor te va a estar preguntando continuamente que si todo está bien. El profesor no va a permitir que tengas ninguna duda, así sea la más tonta, entre comillas, de la clase particular. En efecto, no hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Entonces, el profesor tiene la responsabilidad de darte todas las herramientas que tú estás buscando en esa clase particular. Y el profesor tiene la responsabilidad de que justo cualquier cosa que tú estés buscando, porque de hecho hay un formulario antes de hacer tu clase particular, antes de tener tu clase particular, donde te pregunto, ok, ¿qué estás buscando? Yo estoy buscando una clase particular para termodinámica química, porque mañana tengo un examen de estos temas. No, mañana no. Dentro de 2 semanas tengo un examen de estos temas. Pam. Ok, perfecto. Tienes PDFs, tienes alguna guía, adjúntala. Perfecto, ahí están. Pum. Las adjuntan, las envían. Al profesor que lo agarre se lleva la clase particular, se agendan, se ponen de acuerdo al horario tanto de conveniencia del profesor y del alumno, para que los dos estén a la mejor disposición, a la mejor apertura, y con ello que se tome la clase. Entonces aquí estás combatiendo muchos temas tanto de tiempos, 1, 2, de aprendizaje, y 3, también de disponibilidad de regiones. ¿Por qué? Porque estás hablando también que tanto una clase la puede tomar un alumno de Ciudad de México con un profesor de Ciudad de México, como una clase la puede tomar un alumno que esté en Chihuahua con un profesor de Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso está muy interesante. Está cañón. Sí. Y te permite hacerlo por la tecnología. Exactamente. Entonces, eso es lo que queremos comentar. Si sabemos que hay muchas personas que no les gustan las clases particulares, no les gustan las clases en línea. Está bien, sí, lo entendemos perfectamente. ¿Cómo lo vamos a combatir? Con que sean más personalizadas, que sean un poquito más hechas a la medida. Hechas a la medida, correcto. Y con las particulares creo que es la mejor manera. Y de hecho, excelente. Es el MVP de la plataforma. El MVP son las clases particulares, de hecho. Justo, creo que te da la confianza. Mucha gente es muy penosa y le da miedo preguntar, pero es que en esas dudas es donde está la solución del problema también. Totalmente. Y es que un profesor no puede ser alguien que te juzgue. O sea, un profesor tiene que ser alguien que te instruya. Así como, tal vez es un ejemplo muy vago, pero lo voy a poner. Así como un terapeuta no te va a juzgar por tus temas que tú le platiques. Claro.
un profesor no tiene por qué juzgarte con las preguntas que tú tienes sobre un tema. Así sea la pregunta más boba, como le dicen algunos, entre comillas, del mundo. Por ejemplo, profe, es que no sé por qué... 2 por 2 es 4. Ajá, no sé por qué 2 por 2 es 4. Ah, bueno, te explico. O sea, esa es la responsabilidad del profesor, que no tengas pena por preguntarle, porque él no te va a juzgar. No tienes un grupo, aún así sean de 2 personas, 3 personas, no tienes un grupo de 3 personas que te pueden llegar a juzgar. No, es 1 a 1, se acabó. Sí, justo. Es que también el factor social juega a favor y en contra. A veces en la educación presencial, sí, justo la presión social, a veces pues, prefieres quedarte con la duda, ¿no? Totalmente. Y muchas veces cuando tú estás en un examen, cuando tienes un examen, tuviste tus clases y no preguntaste, porque no quisiste preguntar, porque pensabas que te iban a juzgar, que te iban a ver raro, que se iban a reír de ti, no lo sé. Te quedaste con la duda, estás estudiando, mientras estás estudiando todavía tienes la duda, no entiendes el tema y te quedas así como, bueno, a ver lo que diga Dios que salga, ¿no? Entonces ya, ¿sí o no? Sí pasa. Sí, confirmen ahí en los comentarios, o sea, pasa todo el tiempo. Sí, pasa todo el tiempo. ¿Es real? Sí, es real, pasa todo el tiempo. Entonces, son cosas que se quieren evitar con Science. Ok, tuviste tus dudas, no quisiste preguntar en tu clase, perfecto, está bien, no tengas miedo, en Science te podemos ayudar a que te respondamos todas tus dudas. Y tenemos profesores de calidad. Tenemos profesores que han impartido clases en las universidades más prestigiosas, como por ejemplo que en la UNAM, en el Poli, en privadas como tal, digamos, en la UDLAP, ¿no? Entonces tenemos profesores de esa clase o de ese prestigio, ¿no? Y que aparte no solamente son maestros, son doctores en todo caso. Sí, es que sí, exacto. Tristemente la academia ha ido perdiendo punch, ¿no? Volviendo un poco a lo que estábamos platicando hace rato, o sea, el nepotismo y a veces pues también sí es como, pues sí, no me importan las credenciales que tengas, ¿no? O sea, voy a poner a mi amigo. Eso es un problema y pues sí, o sea, ¿cómo reivindicar justamente los títulos de prestigio si al final ustedes no van a dar constancia, por ejemplo? O sea, digamos que alguien que esté estudiando una ingeniería, por ejemplo, una licenciatura, ¿cómo puede dar valor agregado en el mundo real esa persona que esté tomando clases con ustedes? Pues prácticamente, o sea, lo que queremos lograr más que nada es que el prospecto a científico, a ingeniero, a licenciado en alguna ciencia exacta o a médico tenga las herramientas necesarias para poder salir con una calificación satisfactoria sobresaliente de la universidad. Si bien nuestras clases también pueden estar enfocadas a diferentes usuarios que ya estén laborando, está más enfocada a los alumnos de la universidad que estén buscando herramientas útiles para poder pasar sus materias, para poder lograr salir de la carrera con una calificación satisfactoria. Si bien ahorita no estamos dando ninguna constancia avalada por la SEP, sí estamos dando constancias o bien certificados de que pasaron con satisfacción su curso o que pasaron satisfactoriamente algún pregrabado, porque ojo, también tenemos cursos en línea, totalmente en vivo, como por ejemplo es el curso de Gel de Medicina, que ahorita mismo está en transición, ¿no? Entonces, y que ese es popular porque al final los doctores, digo, para quienes no lo conozcan, los doctores tienen que tomar ese examen para poder empezar a ejercer. Totalmente. Entonces eso pues es un tema, ¿no? Para tus alumnos. Es un tema, y es que a eso vamos, o sea, tal vez no te voy a dar hoy por hoy, porque pues no he tenido... No se ha presentado como tal la oportunidad de lograr este tema de tener certificados avalados por la SEP, pero sí te va a dar un certificado por parte de Science for You que realmente lograste con éxito el pasar tu curso y que te asegura que tuviste las herramientas necesarias, claro, para que tengas un examen lo bastante bueno para poder pasar al siguiente nivel. Ser competitivo, ¿no? O sea, Science for You no quiere alumnos, o mejor dicho, discúlpame, Science for You no quiere formar usuarios con herramientas deficientes. Ojo ahí, Science for You busca tener todas las herramientas de alto valor, tanto con el profesor como herramientas tecnológicas, para lograr que tú estés cómodo, que tú estés con todo lo necesario para pasar al siguiente nivel.
pasar al siguiente nivel. Qué interesante, porque en efecto, comentabas ahorita, alumnos de universidad. Pasar al siguiente nivel ya es educación de posgrado, maestrías, doctorados. ¿Van a incursionar eventualmente a preparar estudiantes de universidad para posgrados o estudiantes de posgrados para pasar a una segunda maestría, a un doctorado? ¿Va para allá? Esperemos que sí. O sea, sí tenemos como esos planes. Dentro de los proyectos están esos planes. Sin embargo, esos proyectos todavía están a un mediano plazo, por lo que hoy en día se está haciendo. Tenemos varios proyectos muy buenos que, pues bueno, no voy a dar un spoiler porque pues al final quiero que los vean después. Pero sí hay muchos proyectos muy buenos. Entonces, vamos parte por parte. Bien diría mi familia que mejor hay que pisar firme que pisar firme en pequeño que pisar tambaleándose en grande, ¿no? Entonces, sí, pues es cierto. Escucho tu proyecto, me encanta, y estoy seguro que a mucha gente de la audiencia le gusta, pero principalmente la gente de nuestra audiencia es gente apasionada por la sustentabilidad. Totalmente. ¿Cómo consideras que tu proyecto podría adoptar iniciativas o programas para impulsar la adopción de la sustentabilidad aquí en México? Buena pregunta. Yo creo que Science for You tiene como tal la responsabilidad social de poder tener, como tú dices, programas sustentables, proyectos sustentables, y con esto buscamos el día de mañana lograr tener alguna colaboración con una empresa que nos pueda ayudar a tener ciertos proyectos sustentables que puedan rendir a la sociedad algo favorable, ¿no? Entonces, si bien Science for You hoy no tiene oficinas físicas, hoy no tiene como tal una oficina física, todo claro, lo estamos manejando en home office. Sin embargo, queremos que el día de mañana, que si Science for You tiene oficinas físicas para que los profesores tengan todas las herramientas, el equipo de marketing tenga todas las herramientas, el de diseño también, todos, tenga ciertas cualidades sustentables, ¿no? Pero al igual con esto, hago mención a que Science for You hoy en día tiene una colaboración con una empresa ambiental que se llama Grupo Empresarial Ambiental. Ok. Que Grupo se encarga de lograr la recolección y disposición de residuos peligrosos y residuos urbanos, también de manejo especial. Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr Science for You junto con GEMA? Es que se pueda dar como tal capacitaciones sustentables a los clientes del Grupo GEMA que están buscando un cambio ambiental. Ok. Entonces, ahí vamos dando una sinergia, ¿no? Entonces está cañón, porque GEMA me dice, ok, Iván, tengo un cliente, tal cliente, X cliente, está buscando una capacitación de sustentabilidad. ¿Qué tienes para mí? Tengo este profesor X, que nos va a dar la clase a, no sé, ¿cuántos alumnos? ¿Cuántos usuarios? 20 usuarios, perfecto. ¿Línea o presencial? En línea, perfecto, súper bien. Pues ahí está. Siendo nuestro mercado principal en línea, buscaremos que sea en línea. Si GEMA me dice, Iván, es que ellos no quieren en línea, quieren que sea presencial, perfecto. Vamos a ver todo eso para que se pueda lograr, ¿no? Pero son estos proyectos sustentables, o por lo menos esta es una pequeña semilla que estamos ya plantando. Que va por ese enfoque. Exactamente. Ok. Pues me encanta. Definitivamente creo que van por buen camino. Al final siempre toco en este podcast un tema complicado, que es el de la simplificación de contenido de sustentabilidad, porque es muy difícil hablar a la gente de estos temas. O sea, hay mucha negligencia, la gente no está informada. Podrías decir que si no estás apasionado por el tema, podría dar flojera. O sea, sí veo por qué da flojera. Y si no da flojera, podría dar miedo, por ejemplo. ¿Cómo puedes simplificar, por ejemplo, temas como la sequía o el cambio climático para despertar interés y conciencia? O sea, ¿cómo se tiene que abordar un tema así, tan complejo y tan urgente, para que la gente de verdad se involucre? Ojo ahí, porque si bien, ¿cuál es uno de los retos que queremos combatir en Science? Es el tabú de que la ciencia solamente es para unos cuantos, por ese tema que te estás diciendo del aburrimiento. Por el tema de que muchos piensan que son difíciles. Okay. Desde que hablamos de sustentabilidad, como tú lo hablas,
pensamos que ya per se es difícil. Mucha gente piensa que hablando de sustentabilidad estamos hablando de ambiental y ya per se es difícil porque estamos hablando de una ciencia. Entonces, falso. Que te cambia, exacto, súper falso. Te cambia el chip, o por lo menos a mucha gente le cambia el chip diciendo, ay no puedo enfocarme en eso porque... No me gusta, me da miedo, está feo, lo que sea. Totalmente. ¿Cómo nosotros podemos combatir este tabú que tú mencionas? Nosotros, como tanto con Sembrando Opiniones, como con Science for You, tenemos, yo creo que la responsabilidad de dar el mensaje de una manera más digerible hacia la sociedad. Si bien Science for You no quiere dar conocimientos técnicos tan sofisticados, palabras tan sofisticadas como por ejemplo, no sé, hablemos de... Inventario de alcance 3. Exacto, síntesis orgánica del peróxido 16, no sé, o sea, ¿sabes? O sea... No. Sí, exacto. No. Es que estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo haces eso? O sea, al final, ¿cómo podemos hablarle a la gente para que no se sienta abrumada? Porque al final sí son temas difíciles. O sea, por más que quieras simplificarlo, no alcanzan los sinónimos. O sea, es como sequía. Es que no hay agua. O sea, aquí es como... Aquí en esta parte, lo que uno tiene que lograr es saber qué palabras utilizar de tal manera que puedas darle esta atención o esta atracción hacia el usuario o hacia la persona que por ejemplo, TikTok es la herramienta más eficiente de mercadotecnia hoy en día. Sí. ¿Cómo vas a atraer a la gente a tu video de TikTok? Vas a poner primero el mensaje, el agua se ha acabado, o para el 2026 ya no va a haber agua. Ya no va a haber agua. El agua solamente la distribuirá empresas privadas como Coca-Cola. No sé. Cosas así, ¿no? Mensajes que marquen, mensajes que sean duros, potentes, que diga a la audiencia... Tengo que quedarme a ver. Sí, tengo que quedarme a ver. Entonces ahí ya estás teniendo la atención de la audiencia. Ahora, ¿cómo la mantienes? Teniendo una explicación eficiente, corta y a lo que va, ¿no? Tienes un video a lo mucho de 30 segundos, no más. De esos 30 segundos, 20 segundos tienes que destinarlo solamente a decirles lo que necesitan oír. El agua se va a acabar en el 2030 por esto y esto. ¿Cómo lo solucionamos? Con esto y esto. No tienes más porque si no la audiencia se te va a aburrir y se te va a ir del video. Así es de simple. Y muchas veces pasa también, eso yo lo aprendí con los negocios. En los negocios te dicen, tú tienes que vender de una manera rápida y eficaz. No puedes explayarte con tu inversionista, con tu comprador, más de la cuenta porque se te va a aburrir y se te va a poner viendo el celular o se va a disociar y va a pensar en otra cosa. No, a lo que va y eficaz, ¿no? Entonces es lo mismo con los videos de TikTok. Tienes que dar un mensaje con las palabras adecuadas, obviamente también digeribles, de tal manera de que le puedas dar ese mensaje a la audiencia y que se le quede en la mente, ¿no? Ese es lo más importante. Me encanta. No, es todo un tema, definitivamente por ahí tiene que ir. Lo platico con todos mis invitados, o sea, cómo podemos hacer para simplificar estos temas. Definitivamente quería hablarlo con el experto en educación en línea. Se nos empieza a acabar el tiempo. No te preocupes. Pero me encantaría tener este mensaje de cierre que siempre tenemos, algo que le podamos decir a la audiencia para que se lleve del día de hoy. Okay. ¿Qué te gustaría que le pudiéramos decir a la gente? ¿Sabes qué? ¿Viste un podcast de tantos 1000 minutos? Claro. ¿Qué te gustaría que la gente se llevara de este capítulo? Pues primeramente quiero que se lleven que la ciencia no es difícil. La ciencia es lo más interesante que pueda ocurrir en el mundo. Quiero que se queden con que todos podemos aprender un poco más de ciencia, todos podemos aprender un poco más de sustentabilidad o de medio ambiente, y que al final del camino, si entre todos nos apoyamos a dar un México mejor, créanme y estoy totalmente seguro que el día de mañana México podría ser una potencia en ciencia. Así que pues bueno, muchísimas gracias. Wow, un mensaje muy potente. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo hoy.
Muchas gracias, amigo. Fue un placer aquí tenerte. Igual. Y bueno, a toda nuestra audiencia, ya saben, su podcast favorito los jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.